profundizar más sobre este asunto, sobre la brecha salarial que existe todavía además entre hombres y mujeres, con el doctor Luis Felipe Murguía. Él es presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, la CONASAMI. Muy buen día, doctor, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Buenos días, Mario. Muchas gracias por esta oportunidad de hablar contigo y con tu auditorio. ¿En qué nivel está actualmente el salario mínimo? ¿Cuántos aumentos se han hecho en lo que va de esta administración del presidente López Obrador? Porque yo he visto que presume mucho que ha aumentado el poder adquisitivo de los trabajadores mexicanos a través del salario mínimo. Sí, ¿qué tal? Sí, el salario mínimo actualmente está en 141 pesos con 70 centavos a nivel nacional. Y en la zona libre de la frontera norte hay que recordar que tenemos un salario mínimo distinto, que es de 239 pesos actualmente. Y el salario mínimo en la zona libre de la frontera norte es un poco más alto porque tienen un nivel de vida más elevado, o sea, el ingreso es más alto, también tienen impuestos más bajos y además tienen precios de los energéticos más bajos en las empresas. Por lo tanto, es que nosotros en la CONASAMI, en el 2019, separamos, ¿no?, estas dos zonas. Incrementos se hacen cada año, podría hacerse más veces en el año, pero usualmente la CONASAMI decide hacerlo como lo mandata la ley. Cada diciembre de cada año define un nuevo salario mínimo que entra en vigor el próximo año en enero, más o menos. Es una comisión tripartita, la de la CONASAMI, en la que están los empresarios o los patrones, ¿no? Está el gobierno, la Secretaría del Trabajo. ¿Cómo se fija el salario mínimo? Es decir, ¿cómo se decide si hay aumentos o no? Porque pues había estado prácticamente estancado muchos años atrás, ¿no? Antes de esta administración, y ahora pues se ha decidido que se aumente el salario mínimo. Hay presiones, por supuesto, de los patrones que cuando ven aumentos al salario mínimo, pues normalmente también hay revisiones de contratos colectivos, ¿no? Los sindicatos o los grupos de trabajadores buscan aumentos en sus salarios. ¿Cómo se decide si se aumenta o no el salario mínimo en México? Sí, la Comisión de Salario Mínimo, como bien dices, está conformada por tres grupos o tres representantes de los factores de producción del país: el sector de los patrones, el sector de los obreros y el gobierno, ¿no?, que solo tiene un voto en el consejo. Los otros dos, cada uno tiene 11 votos que representan 11 industrias distintas del país, y nosotros nos reunimos, todo el consejo, cada mes, a finales de mes, para discutir cuál es la situación económica del país. Revisamos principalmente el mercado de trabajo, que es donde el salario mínimo tiene mayor impacto. Nos fijamos en el empleo, nos fijamos en cómo se ha comportado el empleo de grupos más afectados por el salario mínimo, como jóvenes, como las mujeres. Y conforme va avanzando el año, vamos creando, digamos, una expectativa, un panorama de cuál podría ser el incremento del salario mínimo. Ya más o menos en noviembre, o octubre, noviembre, la Comisión de Salarios Mínimos tiene una dirección técnica, que es un grupo de economistas y abogados que analizan cuáles son las condiciones que podrían tener el país para una fijación, y proponen al Consejo de Representantes y al Gobierno de México un rango en el cual ellos creen, este grupo cree, que el salario mínimo puede subir. Principalmente este rango se basa en, digamos, los precios, si ha habido inflación o no, se basa en cuánto ha aumentado o reducido el empleo, y también se basa en el salario promedio, y finalmente, algo muy importante, cuál es el costo que tiene incrementar el salario mínimo para las empresas. Es el costo laboral de las empresas, ¿no? Sí. Y con todo esto, ya el Consejo Representante inicia el debate. Usualmente cada sector presenta una propuesta también. Digamos, el sector obrero dice: yo creo que debería ser tanto, el sector empresarial otro, y después de varias semanas de discusión se decide una cantidad y se vota, y ya que tiene mayoría esta cantidad es cuando se fija el salario mínimo. El tema de la inflación, que ha sido un asunto preocupante en muchos sentidos para la economía mexicana, para el propio Banco de México, que se encarga de la política monetaria y de controlar precisamente de alguna manera la estabilidad de los precios en México, pues ha mermado también la capacidad de pago de los mexicanos, ¿no? Digamos, esta capacidad que se pierde cuando hay una inflación alta y los salarios que no aumentan de forma importante, pues hay ahí un desequilibrio y le afecta al bolsillo directo de los mexicanos el tema de la inflación. ¿Cómo se ha comportado el tema del aumento del salario mínimo con respecto a la inflación, que también es un parámetro que se toma en cuenta para decidir si se aumenta o no el salario mínimo?
Sí, sin duda es un tema muy, muy importante y fundamental en la decisión del salario mínimo, sobre todo porque durante muchos años se creía que el salario mínimo, por solo subirlo, iba a provocar inflación, iba a aumentar los precios. En realidad esto no ha ocurrido, en parte porque el salario mínimo antes estaba también ligado a muchas cosas en México, estaba ligado a multas, estaba ligado a créditos. Entonces todo esto eran factores que podían provocar inflación definitivamente. Después se desvincula el salario mínimo en 2016. Esto abre la oportunidad de incrementar el salario mínimo de manera más, digamos, pues sostenida o más a niveles más altos y no tiene impacto en la inflación en lo que va de estos años. Ahora, este año ha habido más inflación, como bien dices, y es un tema relevante para el Consejo. Y nuestro análisis que tenemos en CONASAMI, que en parte coincide muchas veces con Banco de México, es que la inflación viene de un efecto que tiene que ver, la verdad, con la pandemia. Y en muchos países del mundo, debido a que hubo medidas de confinamiento, se retrasaron varias cosas importantes en la producción, por ejemplo, semiconductores, algunos medicamentos, algunos bienes primarios, han subido mucho el precio porque la producción ha estado limitada y conforme se ha empezado a abrir, digamos, conforme muchos países van reduciendo sus restricciones, Medidas. medidas, ajá, entonces ha empezado a producirse más. Sin embargo, la demanda es tan grande que el precio está muy elevado. Y esto a México nos ha pegado mucho porque somos un país que depende mucho de las importaciones, es decir, nosotros producimos casi todo el contenido viene de otros países, entonces esto Sí. nos impacta mucho en los precios y pues Banco de México es por eso que hemos visto que ha reaccionado elevando la tasa de interés, ¿no? Constantemente. Entonces, el Banco de México también sabe que nosotros pues vamos a seguir incrementando el salario mínimo y nuestro objetivo sí sería buscar un salario mínimo que esté por arriba de la inflación siempre, ¿no? Esa parte ya está en la ley ahora. Y además, lograr que el salario mínimo esté por arriba de la inflación permite que el trabajador no pierda su poder adquisitivo. En este año, a pesar de la inflación, que es muy alta, el poder adquisitivo no se ha perdido en promedio, digamos, obviamente en algunos niveles, a lo mejor los más altos sí, pero en los niveles promedio y en los niveles más bajos no se ha perdido el poder adquisitivo gracias al salario mínimo. Esperamos que siga esta tendencia, ¿no? Es decir, que siempre estemos por arriba de los precios. Finalmente, doctor Luis Felipe Murguía, presidente de la CONASAMI, quiero preguntarle sobre la brecha que sigue existiendo y que se amplió entre hombres y mujeres en términos de salarios. Ustedes en este reciente informe pues hablaron de este tema. Platíquenos, pues, ¿cuál es el escenario actual que tienen hombres y mujeres en términos de salarios? Sí, es un tema muy importante para México y para el mundo, ¿no? Que exista esta desigualdad entre hombres y mujeres, porque no es, digamos, en términos de justicia social es incorrecto, ¿no? Tener estas diferencias tan grandes, pero también en términos de eficiencia no es lo mejor, ¿no? Entre más ocurre esto, hay menos incentivos para que las mujeres quieran participar en el mercado de trabajo, que es lo que vemos en México, ¿no? Una participación baja a las mujeres en el mercado de trabajo, y tiene sentido si en realidad sabes que van a pagarte menos, pues tienes menos incentivos a trabajar. Ahora, ¿qué es lo que ha ocurrido? Si la brecha de género se ha reducido, digamos, de 2018 a la fecha, en 4% con el último dato que tenemos del ENOE, que es con la que la podemos calcular. Sin embargo, lo que dices tú es correcto, que es una interpretación que yo también he visto, porque durante la pandemia la brecha de género se redujo muchísimo más, o sea, una reducción muy grande en la brecha de género, pero esto fue una reducción ficticia, se debió principalmente a que muchas mujeres que tenían ingresos más altos perdieron su empleo durante la pandemia. Y entonces, las que se quedaron trabajando, las pocas que se quedaron, tenían ingresos más bajos, y entonces parecía ser que la brecha de género se había reducido, ¿no? Y entonces no fue por eso, en realidad fue por el desempleo. Y luego ya vuelve a los niveles actuales, ahorita conforme nos recuperamos, ¿no? Y actualmente pues subió en el último mes, últimos 2 meses, pero si comparas en el tiempo, la verdad, la tendencia es a la baja, ¿no? Y el salario mínimo tiene un impacto fuerte en esta desigualdad, la reduce, y la explicación es muy sencilla. Como la mayoría de las mujeres, digamos, dentro del grupo de personas que ganan el salario mínimo, la mayoría son mujeres, cuando sube el salario mínimo, estas alcanzan a los compañeros que ganaban entre 1 y 2 salarios mínimos. Entonces el salario mínimo empuja, ¿no? Poco a poco este salario de las que menos ganan y las acercan un poco a los hombres que ganan un poco más. Sin embargo, obviamente esto no arregla el problema en los niveles altos de la distribución. En México también las mujeres empresarias ganan mucho menos que los hombres empresarios. Sí. Entonces hay más medidas que se tienen que tomar, ¿no? Para que se reduzca la brecha de género de una manera más contundente, ¿no? Una gran asignatura pendiente en la iniciativa privada y también en el gobierno, a pesar Sí, sin duda. de lo que se diga. Muchas gracias, doctor Luis Felipe Murguía, presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, por haber tomado la entrevista y muy buenos días.
Al contrario, muchas gracias a todos ustedes y a su audiencia. Hasta luego. En otro tema, por segunda ocasión se aplazó la audiencia inicial de Ricardo Anaya, el ex candidato presidencial. Su defensa solicitó más tiempo para revisar la carpeta de investigación y será hasta el 8 de noviembre cuando el panista comparezca finalmente ante un juez federal.